Tommy. Bueno, buenas tardes a todo este gran equipo del gobierno de la tarde. La verdad que tenía muchos años sin entrar a esta cabina. Mis recuerdos son siempre importantes, grandes amigos, sobre todo don Álvaro, que tuve el honor y el gusto, el placer, Dios lo tenga en gloria. Precisamente cuando fui recién electo diputado, hace muchísimos años de eso, desde ese momento nos abrazó una gran amistad, además de los demás. Así que estamos aquí dispuestos a responder, a conversar con este equipo del gobierno de la tarde, dominado por las mujeres. Hoy, solo hoy, Tommy, solo hoy. Pero cuando él dijo aunque seamos pocas, dominamos las mujeres. Cuando él dijo las mujeres, miró a Nilda. Bueno, yo la más revolucionaria yo no ando dominando nada. Hay un merengue que A mi dice, edad yo no ando hay un dominando merengue nada. popular que dice que si los hombres no pueden, Que gobiernen las mujeres. sí. Y nosotros no tenemos problema. No, bueno, yo no tengo esos temas. Tommy, hace días que nosotros queríamos tenerte aquí en el gobierno de la tarde para hacerte algunas preguntas, sobre todo desde que hubo una situación con una impresora y la palabra hackeo, ¿verdad? Luego se presentó formalmente, o tengo entendido así, una querella contra el secretario de Asuntos Electorales del partido, que eres tú, y pues en las últimas 2 semanas surge la supuesta salida de Tommy Galán. Algo que muchos veíamos como algo absurdo, porque cuando fuimos a tu Instagram, los que te seguimos no tenemos que ir, pero verdad, cuando fuimos a buscarte adrede, 1000 publicaciones de trabajo con Abel Martínez. Entonces el que se va no anda trabajando tanto. Pero ¿de dónde surgió? ¿De dónde crees tú que surge este rumor de que Tommy Galán podría salir del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y qué pasó si ciertamente hubo una querella en contra de Tommy Galán como figura de secretario de Asuntos Electorales por el tema del supuesto hackeo a la impresora de la Junta Central Electoral? Son 2 preguntas, una fuerte, pero tenemos que iniciar así contigo. No, nada de fuerte. Mira, déjame decirte esto. La primera es una noticia falsa, porque se conoce como fake news. Naturalmente eso nunca existió. No habían razones, no había el porqué. La verdad es que eso fue parte de una manipulación mediática pretendiendo sacar de contexto lo que en mi condición de secretario de Asuntos Electorales y en el momento ameritaba. No se trataba de una discusión semántica ni lingüística sobre el tema de lo que puede interpretarse como hackeo. Por lo tanto, en esos procesos de prueba en las que nosotros estamos autorizados como partido, precisamente se trataba de poner y validar las vulnerabilidades. Y en ese contexto se realizó eso. El PLD presentó un informe, como decía yo, bastante extenso, 24 páginas. Lo importante es que ustedes sepan que el 90% de las sugerencias que hacía el PLD en ese momento fueron tomadas en cuenta, incluyendo el aspecto que hablaba del Wi-Fi abierto de esas impresoras y que tuvieron que tomar medidas. Por lo tanto, eso se generó en una forma de tremendismo, manejar un poco el concepto que está muy dado a la parte ilegal, a procesos invasivos e irregulares, y que se trataba de una prueba, tal como se realizan las pruebas a los fines de poder poner a prueba los sistemas informáticos y sobre todo los software, a ver si están revestidos y blindados para que no haya ningún tipo de vulnerabilidad. Por lo tanto, y lo otro fue otra noticia falsa. Y yo lo dije muy claro en mi... Sí, yo lo dije muy claro. Se trató de un periodismo irresponsable y abusador. Así mismo lo dije porque, de hecho, pienso que no podía tener otra configuración sobre una noticia que me toma de sorpresa, que en mi vida de 18 años en el Congreso, recuerdo, yo asumí la responsabilidad como presidente del partido de la provincia de San Cristóbal a los 32 años, llegué al Congreso a los 34 años y nunca me dediqué a contestar una noticia que fuese sustentada en una mentira. Porque siempre he entendido que eso lo que da es cabida, espacio precisamente a los propósitos de poner a difundir. ¿Qué pasa en esta situación?
Naturalmente yo estaba en casa y comienza a sonarme el teléfono y me hacen referencia a eso, me llaman varias personas y yo me muestro un poco renuente a contestar esas cosas. Porque pienso que al transcurrir de los pocos días la gente puede contactar, o sea, puede ver realmente si una persona corresponde o no corresponde. Son mentiras que se contestan solas, solamente el tiempo. Poco tiempo le da respuesta a las personas. Sin embargo, lo hice, sobre todo por la situación particular, porque tampoco sabía, y la verdad que no te voy a decir, siempre hay algo bueno en todo. No sabía que esa noticia iba a poder generar tanto impacto y tanta gente que me quiere, que me llamó muy preocupado sobre esa base, aunque muchos amigos no me llamaron, ni siquiera se atrevieron porque sabían desde el principio eso. Eso no existe. Tú no puedes verbalizar, tú no puedes generar una palabra, una oración, una frase, si tú no procesas mentalmente una idea. Y esa idea nunca ha estado en mi cerebro. Por lo tanto, no hay capacidad de yo poder referirme, ni nadie poder atreverse, porque se asumió de una información que era un periodista que de por sí le agradezco porque me llamó. Me llamó y dio sus razones, y de hecho, como digo yo, si un periodista es tan cercano a ti, tiene acceso a ti, de hecho, lo más importante es buscar la fuente. Claro. Y esa fuente la podía ayudar y desmentir algo así. Ahora, mira, yo aproveché también para decir algunas cosas, porque a veces ya nada sorprende, y así lo he yo manifestado a veces en el comité político, por muchas decisiones. No todo el mundo realmente se va por una única razón. Quizás podría decirte que son las excepciones, pero indudablemente que hay una acción dirigida y que se manifiesta en un mercado de compras y ventas. Entonces, nosotros en el PLD, que hemos tenido una tradición de muchos años, el 60% de mi vida lo he compartido en mi partido. He transitado por procesos muy difíciles, por procesos que posiblemente hasta con mi propia familia he tenido que discutir algunos aspectos que cuando la gente no es política, cuando la gente no conoce el sentimiento del político por vocación o las razones en por qué llega a una organización, no lo entiende. Y eso nunca ha sido un pensamiento nuestro. Nosotros estamos preparados, nosotros llegamos al PLD y siempre lo manifiesto por creer en una organización, en los momentos en que aquí se podía hablar de ideologías, que eso no existe lamentablemente ahora en estos tiempos, de seguir causas, principios, procesos educativos que también me ayudaron a formarme, saber qué es método de trabajo, saber una serie de cosas que fue lo que me dio sustento y base y lo que ha permitido que el PLD como institución pueda todavía resistir durante estas embestidas, posiblemente lo que ninguna organización política hubiese resistido ni con el 2% de lo que han pretendido hacer con el PLD, y el PLD sigue de pie, posiblemente a veces cayendo de rodillas, pero con la capacidad de levantarse y seguir avanzando. Ese es el partido. Entonces yo vengo desde esa escuela y tengo esas convicciones. Será muy difícil tú verme en otra organización que no haya sido el PLD. ¿Tú sabes quién me marcó eso? Y lo digo como anécdota. Cuando yo tenía 18 años, yo comencé a trabajar con mi padre, que tenía una empresa en San Cristóbal, una empresa financiera regulada por la Superintendencia de Bancos. En ese entonces, en el 1989, para las elecciones del 90, donde el PLD se proyectaba, pero era importante que Juan Bosch se vinculara en círculos empresariales, generar confianzas. Recuerdo que en una visita en San Cristóbal, él almorzó en la oficina de mi padre. Euclides Gutiérrez Félix, don Juan, mi padre, y mi padre, como yo trabajaba con él, me invitó. En ese momento yo ni pensaba en el PLD. Y naturalmente ver una figura de esa dimensión, tenerlo ahí,
eso fue muy impactante. Y a partir de ese momento comenzó a sentir en mi corazón lo que ha sido mi carrera dentro del PLD. Irina. Sí, bueno, a propósito del PLD, que hay que decir que lo que ha expresado Tommy Galán, quien es secretario electoral del Partido de la Liberación Dominicana, sobre su fidelidad al partido, tiene mucho significado para quien conoce la historia de él en el PLD y situaciones que sabemos vivió o ha vivido a lo interno del partido, porque hay que decirlo, ¿verdad? Pero yo quiero salirme un poco de ese tema, porque como decía fuera del aire, ¿para qué leer un periódico de ayer? Ya eso está aclarado. Y hablar quizás de cómo anda el PLD, o sea, como secretario electoral, y sobre todo porque vi que este fin de semana el candidato presidencial del PLD estuvo en San Cristóbal, sí, la provincia suya. Queremos saber, bueno, cómo andan los trabajos en el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en materia electoral y de cara al el relacionamiento con la Junta Central Electoral, como los trabajos en el territorio que viene agotando el candidato. Claro, el compañero Abel Martínez estuvo el día de ayer, domingo, en San Cristóbal. Fue una importante visita, estuvimos participando, apoyando y respaldando en una manifestación de apoyo y respaldo propio del PLD. Ahí él tuvo la oportunidad, primero, de dirigir unas palabras a todo ese conglomerado de hombres y mujeres, palabras estas que iban dirigidas hacia nuestra provincia. Y luego, posteriormente, se marchó unos 3 kilómetros y se recogieron muchos momentos de entusiasmo, de muchas sonrisas, de felicidad, de simpatías, y de eso se trata. El PLD, en nuestro caso como secretario de Asuntos Electorales, estamos inmersos y trabajando. Yo asumí esa responsabilidad hace alrededor de, creo que hace un año y algo, de manera formal, porque anteriormente fuimos designados interinamente y tuvimos la responsabilidad de trabajar directamente sobre el proceso de la consulta que dio como resultado la elección de Abel Martínez. Y luego, ya en una elección del Comité Central, fui electo secretario de Asuntos Electorales. Es una secretaría muy demandante, Sí. Se trabaja mucho, realmente he tenido la posibilidad de contactarlo, aunque nuestro trabajo ha estado ligado a mucho trabajo desde la provincia de San Cristóbal, pero es así, es de muchos detalles. El PLD ha sido un partido y ha sido una escuela en materia electoral. El PLD ha sido un partido vanguardista en lo que ha sido establecer procesos de modernización, de la utilización de la tecnología, de eficientizar los esfuerzos, los trabajos. El PLD no hace trabajos a ciegas, el PLD no actúa. Por eso una vez, recuerdo que Montaz, Juan Temístocles Montaz decía, no, nosotros sabemos por quién se va a votar, como un poco anticipando, y se generó, se generó, pero posiblemente a él y la gente lo ligó mucho a organismos de inteligencia, J2, de DNI, o a que se estaba un poco estableciendo la privacidad y no se trataba o un nivel de espionaje, sino que el PLD, en su configuración de datas a través de los años, de información, y sobre todo en un proceso de campo, de trabajo de gestión, que es el acercamiento, la aproximación con la gente, puede ir construyendo información capaz de ir identificando los perfiles, primero de nuestros simpatizantes, de nuestros votantes, y los perfiles de alguna manera u otra de los otros militantes, porque cuando tú ves un PRMista o un PRDista en esos momentos, tú lo vas identificando, porque ellos no andan escondidos, ni son invisibles, y eso permite de que uno vaya configurando. Y el PLD en todo eso ha tenido grandes éxitos. Sí. Entonces, en esa parte estamos trabajando bastante fuerte, preparando y organizando. Esta mañana tuvimos una reunión precisamente con los encargados nacionales, que participó el presidente del partido, Danilo Medina, además de otras autoridades. Hemos estado dándole la vuelta al país varias veces,
generando contactos de aproximación, porque la situación ha obligado de que los escalones se bajen, que uno tenga que entrar un poco más abajo para estar en una comunicación horizontal con las estructuras del partido a nivel de comité de base, a nivel de presidente del comité intermedio y organizar los trabajos. Tommy, en ese mismo punto, el PLD sometió recientemente un pliego de demandas a la Junta Central Electoral de 35 puntos, creo que fue, ¿verdad? Que incluía la Policía Electoral, el cambiar el encargado de elecciones de la Junta y otros puntos. Incluso una comisión del PLD fue a la Organización de Estados Americanos a hacer esas denuncias. ¿Tú estuviste en la comisión? No estuviste, ¿verdad? No. Pero entonces, ¿qué ha hecho la Junta con relación a esos puntos que ustedes les reclamaban? Todos los cambios y los ajustes que está haciendo la Junta ha sido dando respuesta a ese documento que no solamente fue del PLD, ese documento también fue avalado por los que componen lo que agrupan los Rescate 24, RD. Lo que pasa es que Rescate 24 se llama la parte electoral. Se me cruzan los cables a veces. Entonces, y otros partidos, pero todos basados en realidades. Porque acuérdate que muchas de esas cosas el propio informe de la OEA lo tenía establecido. Y la Junta ha estado tomando medidas. Hay otras pendientes en discusión, pero podría decirte un ejemplo de que el establecimiento de la figura de un coordinador de recinto electoral por parte de la Junta, en coordinación con alternos de cada una de las organizaciones que trabajarán en conjunto a los fines de tener un mayor control y garantizar el funcionamiento debido, apegado a la ley, fue parte de las propuestas y fue asumida. Porque eso va a evitar que la policía electoral, de repente, un guardia no puede tener diferentes líneas de mando. Un guardia tiene una línea de mando. Un jefe, un presidente de una mesa no puede estar dándole órdenes a un guardia y otro presidente dándole órdenes sobre un mismo recinto, y al final las operaciones de la Junta Central Electoral y la Policía Electoral no se limitan a recinto. En este caso también ha ampliado las facultades para que esas acciones de vigilancia también sean externas al recinto y evitar lo que se podía observar, las carpas, las compras abiertamente, porque lo que se observó al final, hay quienes no quieren verlo, pero la mayoría de los dominicanos que asistimos a un proceso y vemos el comportamiento y cómo se manifiestan esos y el descontrol que se pudieron evidenciar, pienso que el PLD también lo hizo en la dirección y el interés de garantizar los procesos, no de entorpecer, porque cuando la Junta gran parte de esos puntos lo ha tomado en cuenta es porque han tenido fundamento, han tenido razón de ser y sobre todo fortalecen las garantías. Nadie va a un proceso democrático a los fines de que haya gente comprando cédulas. Eso no existe. Nadie va a ningún país civilizado a ir a un centro de votación y la gente jalándolo como cuando hay un pitcher de guagua queriendo llenar un autobús, como queriendo jalarlo, y una cantidad de propaganda y unos gafetes que más que identificación eran unos afiches colgantes que utilizaban. Entonces esas cosas no pueden darse, y pensamos que lo único que debe y lo que exige el PLD es que el resultado de las elecciones correspondan a la voluntad firme, determinada e individual de cada ciudadano expresada con su voto. Entonces, y que eso que está en esas urnas y esa expresión sea lo que tenga la capacidad también de contar a los fines de que garantice eso. Eso es lo único que exige el PLD. Ustedes ya no están viendo, como algunos sectores de la oposición, el fantasma del fraude. Mira, uno tiene que observar los procesos. Yo pienso que el país ha ido avanzando muchísimo y aún no quiere reconocerse esas coincidencias de esos avances institucionales correspondieron en esos mismos mandatos y periodos del PLD.
Y una de las cosas que yo pienso que el pueblo dominicano ha ido superando es ese temor al fraude. Sin embargo, lo acontecido en el año 2020 generó un efecto que nos retrocedió en ese nivel de confianza que venía construyendo, y naturalmente empezó a revivir y claro, con mucha razón, porque lo que pasó ahí no tenía razón de haber pasado. Lo que pasó ahí, se quiso culpar al PLD y finalmente el PLD estaba muy ajeno de esa situación. Pero lo que pasó ahí impactó el mercado electoral. Lo que pasó ahí generó un movimiento social que las consecuencias de eso lo pagó el PLD. Nosotros manejábamos encuestas. Yo era candidato a Senado y recuerdo que yo utilizo mucho esa herramienta personalmente porque creo en eso. Porque creo que la política, y lo decía ahorita, no es a ciegas. No es por mi intuición, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que objetivamente uno puede observar en un escenario. Y siempre he dicho que por más cara que sean, que son caras las encuestas, pero al final te ayudan a ahorrar mucho dinero. Porque tú focalizas el trabajo donde tienes que hacerlo, claro, y no desperdicias esfuerzo ni recursos donde no tienes que hacerlo. Es una extraordinaria herramienta. Te permite caminar con seguridad. En ese proceso, ni siquiera la ruptura que hubo en octubre después de la primaria había comprometido lo que era la primacía, lo que era el primer lugar, lo que era una proyección de un PLD ganando la mayoría de senadurías, porque hasta enero, precisamente esas encuestas, recuerdo que la última que hice, la hice el 28, en la semana del 26 de enero, y el posicionamiento era bastante sólido. Naturalmente, o lo ocurrido en febrero generó un impacto muy negativo y el PLD pagó las consecuencias de eso. Emily. Por eso hay que estar atento y por eso hay que estar vigilante. A propósito de que Tommy ha señalado bondades de las encuestas, que entiendo que se señalan cuando de alguna manera las encuestas son favorables. Sin embargo, también nosotros aquí hemos hablado, a propósito de la sentencia del Tribunal Superior Electoral con la Fuerza del Pueblo, reciente, de que el método de encuesta no ha sido un método eficiente para la escogencia de los candidatos. Totalmente introducido en esta nueva modificación que se le hizo a la ley electoral, tengo entendido, por encima de las primarias y las convenciones, agregado a eso. ¿Cree que ciertamente pudiera llegar a un consenso para que en el próximo proceso el método de las encuestas desaparezca? Mira, siempre se han usado y ciertamente en este caso se estableció como una modalidad en la ley, conjuntamente con las primarias abiertas o cerradas que organiza la Junta Central Electoral, o la modalidad de las asambleas de delegados, 3 tipologías, a los fines de poder. Si tú me preguntas a mí, yo en eso soy coherente y sé que defendí la posición de que el PLD debía elegir sus candidatos siempre por primarias, porque es el método democrático. La gente puede ganar o perder, pero al final son los votos que hablan. Y frente a esa realidad, la gente puede salir guapita, pero es la gente que decide. Siempre y cuando se garanticen los procesos, naturalmente, que deben ser transparentes. Pero se impone, a veces coger el camino más corto no necesariamente es el camino más fácil. Y yo pienso que para la experiencia que tuvieron los partidos, no solamente para nosotros mismos, el camino de las encuestas, que además es altamente costoso, no fue el más. Porque las encuestas es un instrumento subjetivo. Tú no puedes... Del momento. Entonces tú no puedes establecer una encuesta para una fotografía de momento, invalidar o no invalidar la posibilidad de presentar un candidato. Necesariamente el que salga más alto en un momento determinado, que puede salir por muchas coyunturas, no es el mejor perfil o no es la mejor opción. Siempre he dicho que frente a quien ha sido un candidato, de quien ha tenido la posibilidad de haber ejercido y estar expuesto en el conocimiento de la gente, porque la gente no puede ponderar a nadie en una encuesta si no lo conoce, si no sabe quién es, y quien no ha tenido la posibilidad de desarrollar un trabajo,
¿cómo puede alguien pensar que pueden tomarlo en cuenta para ser favorecido? Y esos resultados de encuesta, cuando tú lo hablas por fracciones, la verdad que resulta muy difícil. Y eso que habría que ver. Yo sé y he dicho lo siguiente, creo que este proceso, después que pase este proceso, lamento que no estoy aspirando, mi proyecto de vida, ya ese paso por el Congreso, pienso que 18 años ha sido bastante tiempo, fue lo que primó en mi decisión, independientemente de la coyuntura favorable que pude haber tenido o haber aprovechado esta oportunidad, pero no se trata de eso, pero creo que demanda que de manera seria, no de manera coyuntural, no de manera de lo que favorece regularmente a un partido de gobierno, el que tenga mayoría, establecer lo que es un régimen electoral, lo que es una ley de partido, sino lo que convenga, porque el régimen electoral tiene que gravitar con la ley de partido. En estos momentos lo que está sucediendo es que el régimen electoral está destruyendo el sistema de partidos políticos. Lo está lacerando, lo está lastimando, porque se han tomado una serie de decisiones que han afectado naturalmente lo que debe ser la compactación, el fortalecimiento. 7 niveles de elección, pretendiendo establecer la democracia en el ejercicio de unos regidores con un voto preferencial, que a veces la gente no sabe ni por quién va a votar. Primero, por la cantidad de fotografías, que no sabe ni siquiera definir quién es quién, pero que la campaña de un regidor nunca le permite tener tanta visualización de que la gente tenga la capacidad de establecer. ¿Eso afecta a los partidos? ¿Eh? ¿Afecta el sistema de partidos? ¿Tú sabes por qué afecta el sistema de partidos? Porque cuando tú tienes los votos desbloqueados, yo defiendo el voto preferencial, ¿entiendes? Lo que yo estoy es el tema de los niveles. Sí. Y déjame darle este dato. El primer proyecto que se presentó en el 2009, donde se desbloqueaba el voto del Senado de los Diputados, lo presentó Tommy Galán. 2 veces se aprobó en el Senado. Y las 2 veces perimió en la Cámara de Diputados. Mira que contradictorio, porque en esos momentos los diputados siempre decían, no, los senadores ganan por los otros. Sí. Sin embargo, al final se estableció, y no se estableció porque en el espíritu de la ley se aprobara eso, sino por un error que llevó al Tribunal Constitucional a establecer una interpretación de lo que decía el texto, y derivó de ahí de que cuando se hablaba de un nivel senatorial y un nivel de diputado, está hablando de 2 niveles diferenciados. Ahí fue. ¿Qué pasa? Yo el tiempo me ha hecho comprender que lo que para mí en ese momento respondía a darle mayor capacidad, libertad a la gente de elección, en función de no necesariamente amarrar el diputado con el senador, estamos hablando de que el Congreso es una unidad. ¿Qué sucede en los partidos? Mira, lamentablemente todo este proceso de compras y ventas, todo este proceso de que tú ves a veces de la gente que practica la política de manera desleal, de candidatos a regidores que actúan contrario a su propio candidato a alcalde, o un alcalde que actúa contrario, cuando tú laceras la confianza, cuando se manifiesta la traición, ¿cómo se repercute eso al interior de un partido? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo calcoma eso? ¿Cómo destruye eso? Y eso es lo que se está viendo y se está observando regularmente. Al final, tú puedes decir, la democracia se puede manifestar. El ejercicio obligatorio de unas primarias abiertas para todo el mundo es un mecanismo de tu poder colocar a todo el mundo en igualdad de condiciones a los fines de colocarse frente a la sociedad. Y posterior a eso, tú establecer mecanismos que puedan garantizar el sistema de partido y que esos niveles de conflictividades que se generan y terminan con la destrucción del sistema de partido político que no favorece a la democracia, hay que preservarlo. Entonces yo pienso que eso van a ser muchos temas importantes. Además, otras cosas voy a decir. Regularmente al legislador se le quiere achacar muchas cosas con relación a la ley. Yo siempre decía a Charlie Mariotti, yo no voy de acuerdo, yo asumo responsabilidades por errores que naturalmente por inobservancia se pueden dar en la discusión de un proyecto. Pero más allá de pretender
de pretender colocar al legislador o al Congreso como el culpable permanente de estar haciendo cosas para después decir, y este es todo, y los legisladores, no. Se lo digo porque en el caso de la ley electoral de partidos en este país, ya yo he aprendido que los tribunales al final, aunque la íntima convicción desapareció hace muchísimos años de nuestro sistema jurídico, al final eso es lo que prevalece. Porque cuando un tribunal quiere tomar una decisión, termina tomándola en la dirección que quiere beneficiar y simplemente lo que le quiere poner es argumentaciones y jurisprudencia de cualquier parte, nacional o internacional, para justificar una decisión. Y a veces, muchas decisiones salieron del tribunal, no porque haya sido un artículo que no se interpreta, no porque haya sido un artículo mal redactado, no porque el legislador se haya equivocado, o porque nadie pueda identificar cuál fue el espíritu del legislador, porque es un término que se usa mucho en discurso, el espíritu del legislador, pero el espíritu del legislador es muy fácil identificarlo porque ese espíritu está plasmado en las actas, en las discusiones, cuando un legislador establece con claridad cuál fue su propósito. Pero esas actas no se ven después. Bueno, porque al final Ni la conoce el público. No, porque ni la al final conoce el las pueblo. cosas, los tribunales siempre terminan Tommy, resolviendo las cosas. Pero usted ha dado un dato ahí Tommy, fuerte. 32 El transfugismo días. estaba bastante claro. Sí, ¿Qué pasó ahí? claro y confuso a la vez. Tommy, Claro y faltan confuso. 32 días para que se celebre el próximo torneo electoral que va a escoger al presidente, los senadores y diputados. Hay un debate, los actores del gobierno dicen que ellos tienen los números para irse en primera vuelta, y el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, este fin de semana expresó que es imposible que el partido de gobierno se vaya en primera vuelta porque existen 3 partidos, y explicaba las razones, el por qué los números y otros argumentos pues no dan para irse en primera vuelta. Usted, que es el secretario de Asuntos Electorales, que es el que maneja la gestión del voto, los procesos, prácticamente el que está administrando ese proceso a lo interno del PLD, ¿cómo va para Tommy esos argumentos que ha planteado el propio presidente Danilo Medina? Pero argumenta un poco más el por qué no hay posibilidad de una segunda vuelta en la República Dominicana. Yo pienso que el presidente ha sido muy claro en ese análisis, lleno de toda lógica. La política es como la guerra, se establecen estrategias, y las estrategias las sustentan las tácticas que tú vas aplicando en la ejecución para el logro de un objetivo. Cuando Inglaterra le logró, por ejemplo, ganar a Alemania, y por ejemplo Alan Turing logró descifrar los códigos Morse. Morse. Los códigos Morse. Sí, de cómo se transmitía en ese momento, con este científico matemático logró finalizar la Segunda Guerra Mundial y naturalmente la derrota de Alemania. Por eso digo esto, hago esta referencia porque no hay que ser un matemático ni un científico para tener muy claro cuál es la estrategia del PRM. Porque cuando tú enseñas demasiado el refajo, sin mucha necesidad de esforzarte ni agacharte, es muy fácil deducir. ¿Cuál usted entiende que es la estrategia del PRM? Bueno, precisamente el PRM se le hace muy difícil construir un desenlace de primera vuelta. Porque para ganar en primera vuelta se requieren 2.800.000 votos, que estaríamos hablando más o menos del 50% de lo que se proyecta de los votantes, asumiendo un 30% de abstención histórica en los últimos 20 años, que es como se analiza. El PRM saca 1.700.000
1.800.000, 700. 1.800.000 Sí. redondeado ahí. Estaríamos hablando de que la diferencia del PRM en un partido que ejerció todos los mecanismos de poder, todos los recursos del mundo, que utilizó todos los niveles de movilización, ya sea en términos de nóminas públicas, en términos de dirigencia, en términos de todo lo que tú puedas hacer para potencializar Hizo toda la diligencia posible. tu votación, tú llegaste a ese 1.8. Faltarían 1 millón de votantes. Cuando tú no tienes 1 millón, ¿qué tú haces? Tú empiezas a atajar, tú empiezas a restar. Y como en política la resta vale por 2, porque lo que se resta ya se suma acá, se tiende a trabajar. Por eso tú ves de manera burda, y eso lo voy a decir con mucha responsabilidad porque es así, grosera, sin ningún pudor, cómo aquí se andan cazando los dirigentes y negociando, como cuando la gente va al mercado a comprar libras de chivo y de pollo. Así está la política, tan denigrada. Y la clase política, porque al final eso hace daño a todo el mundo. Y sobre todo al sistema de partidos políticos. Pueden decir a alguien, porque es muy... Cuando hay falta de argumento, lo primero que dice, eso lo hacían ustedes. No, eso no es verdad. Eso no se hacía, jamás. Tú sí podías tener personas que de alguna manera u otra, como puede pasar, de manera normal, y uno lo asume como los niveles normales de un tipo de comportamiento humano que regularmente, a veces por un problema de subsistencia, se mueve aquí tratando de buscar un empleito. Y alguien le abre la puerta. Pero andar con sacos de dinero. Mira, le voy a poner un ejemplo, porque todo ha sido dirigido. Alrededor mío se han ido dirigentes cercanos, porque se trata de esas estrategias, de caerles arriba. ¿Tú sabes qué ha pasado cuando ellos han pasado por casa? Porque hay algunos que tienen la vamos a decir, la dignidad, un poco delicadeza y pasan. Y muchos me han comentado en qué términos es que ellos necesitan moverse. Y materialmente que se le ofrece. Y esa es la realidad. Entonces el PRM está en una labor trabajando para evitar el avance de una oposición que, muy bien, como dice el presidente Danilo, cuando tú tienes un sistema de 3 partidos, que no es lo mismo cuando es bipolar, cuando son bipartidistas, que al final lo que se va para un lado se queda en el otro, es muy fácil construir el 50% más 1. Cuando son 3 fuerzas, es mucho más difícil. Y esa es la estrategia que el PRM está aplicando. Pero no la está aplicando solamente para fines del día de elecciones. La vienen aplicando todos los días, localizando nichos, cayéndole atrás a personas vulnerables, a personas con problemas, dificultades de subsistencia, problemas de gente que de alguna manera u otra, y sobre esa base están pretendiendo ellos construir ese 50% más 1. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar para garantizar el triunfo, y si no el triunfo, de que ese proceso tenga un desenlace de segunda vuelta, que pienso que es el miedo, es el terror del PRM, porque así como ellos pudieron sentir tener ese sentimiento de gloria y satisfacción en febrero, posiblemente pudieran tener, voy a usar un término como dicen los galleros, yo no soy gallero, yo no juego gallero, un gran golpe de bolsón, cayendo derrotado frente a esa realidad y de un pacto de rescate RD en la que ha unificado esas fuerzas a fines de poder derrotar. Nadie, mire, es que a veces tú ves indicadores que te van diciendo, es difícil, aquí hay una situación,
A veces los capitaleños, los que viven en la capital, viven en un nivel que se mueven, se desenvuelven en una clase media, media baja, media alta, y pensamos que esa realidad que tenemos en la cotidianidad es lo que se extrapola en los 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. Hay que irse a los barrios, hay que irse a la gente, al campo, hay que recorrer los caminos, hay que ver la situación tan difícil de la gente, el encarecimiento, los costos de la vida, lo que es una ausencia total de políticas públicas. Porque deben decirle a ustedes lo siguiente. ¿Ustedes saben cuál es la única razón de lucha del PRM y en lo que ellos sustentan su fuente de inspiración? ¿Cuál? Manejar 1.400.000.000.000 al año del presupuesto nacional. Eso es lo único. Porque al final, en función de políticas públicas, este es un gobierno que, si yo algo puedo decir, es que carece de total aplicación de políticas públicas. Una total ausencia de políticas públicas. Porque las políticas públicas son lo que te van configurando el país que tú quieres y deseas construir. El rumbo, los problemas a superar. Y naturalmente este es un gobierno que se ha tenido que montar, y en eso podríamos decir que un principio de continuidad, pero obligatoriamente se ha tenido que montar, primero en cambiarle muchos nombres a programas ya realizados, ya establecidos por políticas que desarrolló el PLD, de proyectos de infraestructura, de una red vial nacional que nos ha permitido comunicarnos, el desarrollo de la zona este, el desarrollo de toda esa zona noroeste con Samaná, Las Terrenas, todo es consecuencia de esa inversión pública de un gobierno. La inversión en la educación, la inversión en programas sociales, todo eso, lamentablemente, tú ves en estos momentos un nivel de deterioro, un nivel de que esas conquistas, de como cuando la gente dice problemas resueltos, problemas olvidados, la gente ha vuelto a retomar esas cosas que ya había olvidado porque ya eran parte del pasado y lo ha tenido que colocar en su agenda diaria, en la lucha diaria. Es muy difícil que un gobierno tenga posibilidad de reelegirse en esas condiciones. Lo que el PRM pudiera sí tener es una gran sorpresa que ese día pudieran tener en función de esos resultados del día 19 de mayo. Fausto Montes de Oca. Tommy, buenas tardes. Ciertamente, el PRM como partido de gobierno ha sustentado sus posibilidades electorales en base a una masiva propaganda y en base a construir una percepción de un poder electoral que realmente no tendría ningún tipo de competencia. Pero cuando analizamos las elecciones de febrero nos deja una gran lección. Como tú planteabas, el PRM desde el gobierno no dejó de hacer una sola diligencia, la hizo todas. Las buenas prácticas, pero también las malas prácticas electorales. Aún así logró 1.800.000. Podríamos decir que logró su techo, su cielo. Como tú planteabas, para ganar en primera vuelta se necesita 2.800.000 votos. Pero hay un elemento también que hay que ponderar, que la diáspora representa casi 900.000 votantes que no se expresó en esas elecciones de febrero y que mayoritariamente no favorece al partido de gobierno, porque el gobierno no puede llegar su brazo hacia España, hacia Estados Unidos y hacia donde están esos votos. Ahora, cuando uno mira la realidad política, por ejemplo, ayer estuvo aquí el dirigente del PRM, que es alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y dibujó un escenario. Yo llamé a un amigo de La Vega y le dije, dame las obras del PLD, tanto de Leonel como de Danilo en La Vega, y dame las obras del PRM. Cuando me pasa las obras de gobierno, las únicas obras que se pueden mencionar del PRM en La Vega es un asfalto que se le hizo a la Pedro de Rivera y algo que se le hizo al mercado. Después todas las obras grandes en la provincia de La Vega las hizo el Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo Medina. Pero ciertamente a nivel de población, porque no se puede negar esto, hay una percepción de que el PRM es más que eso. Entonces, Francisco Javier dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Si la gente sale a votar aquí en segunda vuelta y la oposición gana,
¿Qué está haciendo el PLD para que la gente salga a votar el próximo 19 de mayo? Bueno, nosotros estamos realizando una labor focalizada, estamos movilizándonos a nivel nacional en tareas muy propias en términos de garantizar los niveles mínimos de abstención, como decía anteriormente, que rondan alrededor de un 30%. En el extranjero la abstención sobrepasa el 50%, y eso es de manera natural, aunque hay 823,000 votantes en toda la diáspora, en las 3 circunscripciones. Ahí hay otros temas también que evita que haya un nivel masivo de votación. Porque hay centros que están empadronados y gente que tiene que trasladarse a otras ciudades, hay mayores dificultades. Sin embargo, igualmente, allá se está trabajando y cuidarnos del gobierno con relación a lo que ha pretendido hacer con la abstención. Si nosotros vencemos eso, y naturalmente pienso que la gente puede estar asumiendo y se ha ido evidenciando en algunos estudios en esa intención de ir a votar, entendemos que el PRM, repito, como dije anteriormente, puede tener una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Lo que tú dices como inversión es así. Yo te puedo hablar en San Cristóbal. Si tú me dices, ¿cómo tú puedes en una palabra diferenciar la inversión de los gobiernos del PLD y el PRM en San Cristóbal? Yo digo que son inversiones migajas, cosas irrelevantes. La comparación. Sí, o sea, realmente ahí no se puede hablar de nada que tú puedas decir que pudo contribuir al desarrollo urbanístico, que pudo contribuir al desarrollo de obras en función de conectividad. O sea, nada, realmente nada que no sean deterioros en los sistemas. Tú vas, y eso tú lo ves y lo observas. Tú ves un gobierno que sí ha tenido una gran capacidad de endeudamiento, que una de sus mayores críticas, por eso es que vivimos, es que hay que observar los niveles de contradicción. No es igual un violín con guitarra, o sea, ¿cómo es que dice el refrán? No es igual violín con guitarra. El endeudamiento como una figura queriéndola colocar, que al final el endeudamiento no es malo, no es bueno. El endeudamiento depende en función a qué dirección vaya. Si es un endeudamiento de inversión que tiene un alto nivel de productividad y un retorno para el país, será siempre importante cuando no tiene esos recursos. Pero cuando tú tienes un endeudamiento de este nivel, que ha alcanzado cerca de los alrededor de los 40,000 millones de dólares, y al final tenemos el menor nivel de inversión pública que ha tenido la República, que de hecho ha sido bajo, que ha sido alrededor de un 15% y hoy es un 11%, es evidente que todos esos recursos lo que han sido una carga de deuda pública para usarlo simplemente en el gasto corriente, improductivamente. Esa es la realidad. Tú tienes un sector eléctrico que solamente cubriendo un hoyo por la deficiencia que ha tenido el gobierno en el manejo de las EDES, donde las pérdidas se han incrementado en un 8 o un 10%, de 4,000 millones de dólares que se van al zafacón todos los años. Esa es la realidad, en estos 4 años. Esa es la realidad. Pero tú te vas al sector eléctrico, vamos a salir de ese problema. El gobierno no invierte un centavo ahora mismo en lo que es, ni en el área de distribución, porque cada vez el problema en la parte de comercialización es mucho más grande. Clientelismo, tú te buscas las nóminas de todas las EDES, han crecido enormemente y los salarios han sido incrementados desproporcionalmente. Tú te vas al sector de transmisión, busca dónde se ha establecido una nueva avenida de transmisión de energía. ¿Dónde están las plantas? Aquí se inauguran lo que son inversiones privadas. Y el gobierno se involucra ahí, dando la sensación muchas veces que es su propia iniciativa. Pero ¿dónde hay una generadora? ¿Dónde hay una presa que se ha construido en este país por el gobierno que le haga frente a lo que debe ser el incremento? Yo recuerdo que el PLD, y vamos a poner el caso de Punta Catalina, que se ha querido desacreditar tanto en ese proceso, que se habló tanto
y que ciertamente en estos días, aparentemente, queriendo dar un golpe de manera irresponsable de una supuesta auditoría que aparece ahora después de 4 años de una inversión de una planta de 4.400 millones de dólares, que fue donde terminó su valor en función de lo que las inversiones adicionales que tuvo que hacer, incluyendo la compra de terreno que no era parte, porque era en arrendamiento. Tú tienes una planta que hoy mismo el presidente de la República, después que la desacreditó, después que habló, la utiliza en los discursos de presentación de sus memorias para vanagloriarse y decir que tuvo un beneficio de 300 millones de dólares para el país. Y tú calculas 250 o 300 millones de dólares todos los años, por 10 años posiblemente, esas son inversiones. Pero no es solamente eso. No, ya la planta se pagó sola. Y es lo que sustenta el sistema, porque ahora mismo, cuando el PLD dejó este gobierno, yo le digo que el PLD fue culpable. ¿Usted sabe de qué? De que la gente se dejó la costumbre de aplaudir cuando llegaba la luz. Eso fue el PLD que lo acabó. Sin embargo, en estos tiempos y en algunas zonas que no están en los capitaleños, y mira que aquí también se está sufriendo, en muchos sitios del país, la gente está volviendo a aplaudir cuando llega la luz. Y una luz cara y deficiente. Esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, estimado, tengo varias preguntas en una, ¿verdad? Pero te la puede... Sí, Nilda. Alanis, con I latina y Z. Lo dice ahí. Exacto. Usted maneja los números de su candidato a la presidencia. Entonces me gustaría saber cuáles son los números que tiene hasta este momento Abel. Esa es una primera pregunta. Y lo he escuchado con la misma narrativa que he escuchado otros líderes del PLD que se han sentado aquí en esta mesa previo a las elecciones de febrero. Lo mismo, explicar la realidad que ustedes entienden desde el punto de vista de que se han comprado a todos los dominicanos y las dominicanas que se han sumado al PRM. No, a todas no, que porque... por el momento se entiende que no se ha ido ninguno del partido de ustedes o de la Fuerza del Pueblo por convicción, sino por una negociación. Que para mí como dominicana es preocupante que se entienda que todo el que se va a otro partido es porque lo compraron, porque entonces tenemos un país que hay que cerrarlo o destruirlo con un botón, porque aquí todos somos mafiosos, todos es mafioso porque se fueron a otro partido. Entonces me gustaría, en ese sentido, si esa es la narrativa, ¿qué sucede o cuál es la motivación cuando alguien sale del partido oficialista para irse al PLD? Bueno, ¿hay también una negociación de por medio económica o sí lo hacen por convicción? Mira, déjame decirte esto, porque yo pienso que o no estuviste entretenida, pero si algo precisé es que no todo el mundo necesariamente su razón de salida tiene que ver con un aspecto económico. Entonces, lo precisé. ¿cuál sería ese porcentaje de los que se fueron al PRM que usted entiende? Lo precisé porque estoy siendo objetivo de realidades. Okay. Sé que mucha gente se acostumbró a ser gobernista durante 20 años. De un joven que entró con 20 años, sale con 40 años, no se acostumbró solamente a tener un cheque en el gobierno y tienen asuntos de subsistencias y eso se aprovecha. Esas debilidades se aprovechan. Se tiene un porcentaje de más o menos cuántos se han ido al PRM por convicción y cuántos comprados. Ahora, yo sí te puedo decir por propias experiencias que yo he vivido y testimonios de esa realidad. Porque lo que está a la vista no se pregunta y todas esas acciones responden a situaciones muy propias. Lo que yo no entiendo muchas veces, cómo una gente puede de repente cambiar tan rápidamente, porque aquí yo nunca había visto jamás en la vida que un candidato alcalde electo termina de ser electo y se va a los 3 días. Que un regidor gana y a los 3 días se va. Bueno, hay casos de los que pierden y se van. Bueno, pero Pedro Fernández, por ejemplo, hoy acaba de presentar pero estoy hablando de personas que ganaron candidaturas. Tommy, pero entonces ahí está el caso de Leonel. Pero que era del PLD toda su vida y se fue. No, porque él no se fue para el gobierno. Partido. No, pero formó su partido. No, porque son dos cosas diferentes. Tú no puedes... Leonel Fernández, que formó su partido. Él formó su partido. Son cosas muy diferentes. Estamos hablando de esta realidad. No tiene que quedarse toda la vida. Estamos hablando de esta realidad.
Y esto no lo decimos como una narrativa, porque hemos planteado situaciones y están muy claras y evidentes. Digo, lo que perdón, se está yo mencioné observando. narrativa porque no hay pruebas de que se haya comprado algún dirigente. Bueno. Sino especulación. Entonces, Mira. por eso yo tengo que enfocarlo como narrativa, porque si tuviéramos una prueba, pues entonces yo digo, aquí está la prueba de que Juan Pérez se fue porque lo compraron por 5 millones. Mira lo que está pasando para que tú entiendas algo. Tú ves que el PLD, decía Pablo Macchini, que de su propio éxito... Murió de éxito. Murió de éxito. Y el PLD soportó 20 años y en este proceso de transformación, de renovación que el PLD ha ido llevando a través de su congreso José Joaquín Vidó Medina, y que los resultados están ahí, y otros retos que tendremos por delante en nuestro fortalecimiento, posiblemente el PRD pueda morir de éxito muy rápidamente. El PRM. Primero porque el PRM es un partido que nace de una coyuntura, sin ideología, de un grupo de personas que salen del PRD y que al final el propio Luis Abinader, yo lo configuro como el partido de ven tú, porque le abrieron las puertas a todo el mundo. Por eso mucha gente de todos los sectores, de todos los niveles y situaciones muy propias que vemos aquí hoy, en el narcotráfico, diputados, ese tipo, se observa, porque cuando tú dices ven tú y le abres las puertas a todo el mundo sin depurar, sin asumir la responsabilidad de lo que debe ser un partido, se generan esas cosas. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos hoy en día. El PRM tiene una lucha interna que la gente no lo observa. Y esa lucha interna la comenzó hoy y es dirigida para el 28. PRM tiene 22 candidatos ahora mismo, casi 18 candidatos. Ahí cualquiera que tiene un cargo es candidato. ¿Tú sabes qué están haciendo esos candidatos? Ayúdame con el corte. ¿Tú sabes qué están haciendo esos candidatos? Salga limpio el corte. ¿Tú sabes qué están haciendo esos candidatos? Tan bello, Ellos no es que están trabajando muchos para la reelección necesariamente de Luis Abinader. Ellos tienen sus agendas puestas debajo de esa hoja. ¿Cómo así que tienen agendas? Sus agendas, porque muchos de ellos utilizan los recursos públicos, los cargos, para salir precisamente ellos a comprar gente, a comprar dirigencia, a comprar liderazgo, pero sustentado en sus propios proyectos que están pensando para el 2020. O sea, usted dice que en el PRM hay gente aspirando. Y eso es una realidad, porque al final yo pienso que hasta el amigo Guido en su momento, antes de él entrar, había podido manifestar. Y eso son realidades. Y eso es lo que se manifiesta con la compra de gente. Bueno, estamos conversando con Tommy Galán, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Electorales. Todo el que tiene un cargo y administra fondos, por eso yo te digo, la motivación del PRM es administrar 1.400.000 millones de pesos. Esto está delicado, que todos los dominicanos se venden. Que por 4 años es mucho dinero. Porque el PRM lo único que ha sabido es tomar el presupuesto para pretender con ese dinero sustentarse el gobierno. No con ejecuciones públicas, no con políticas públicas, no con niveles de inversión. Este país se está deteriorando todos los días. No lo queremos ver, porque como el PRM se encargó en una estrategia de pretender primero derrumbar la marca, la imagen de un partido, de un PLD, utilizando mecanismos para pretender destruir y dejando quizás a la ciudadanía pensando en no tener opciones, que no sea lo que hay, pero al final eso es ese éxito que ellos pudieran entender le va a dar la cara fuertemente a ellos. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos en cabina en el Gobierno de la Tarde con Tommy Galán, que ha hablado y mucho. Yo espero que todo esté manejándose bien en el portal. Vámonos, Fran.